Bienvenidas y bienvenidos. Quienes los hablamos somos Artur Morenas de la Universidad de Estrasburgo y yo misma, Evelyn Meslier, del Instituto de Investigación para el Desarrollo IRD de la UMR PRODIN. Ambos somos investigadores asociados del Instituto Francés de Estudios Andinos, el IFEA, con el cual estamos organizando este evento con la participación de Katia Pacheco, su encargada de comunicaciones. Este año, la Noche de las Ideas tiene como tema cercanos, poesía, solidaridad y contagio. Valiéndonos de la idea de solidaridad, les proponemos esa noche una serie de entrevistas sobre generación bicentenario, entre reivindicaciones y solidaridad, las movilizaciones en el siglo XXI. Con Generación Bicentenario estamos haciendo referencia, obviamente, a los eventos recientes en el Perú, las protestas en reacción al cambio de presidente impuesto por el Congreso, protestas en las cuales los jóvenes tuvieron un rol protagónico y donde desgraciadamente también fueron asesinados 2 de ellos. Pero también nos referimos a las protestas de los trabajadores de la agroexportación, en su mayoría también jóvenes, y en ese caso también la represión produjo varios muertes entre ellos. Ambas movilizaciones demostraron la capacidad de solidaridad de los jóvenes con el país, con sus pares y con las personas que no podían salir a manifestar por su situación de vulnerabilidad, y suscitaron también olas de solidaridad en el país, así como también reacciones adversas. Para poder analizar estos hechos y tratar de entender qué significación, qué peso puedan tener para la vida política peruana, nos pareció necesario distanciarnos un poco de esos dos casos particulares e interrogar en forma más general las movilizaciones del siglo XXI en América Latina y en el Perú. Estamos en un mundo globalizado en el cual las ideas y la información circulan con gran velocidad, en un mundo con nuevos desafíos como son el cambio climático, la igualdad de género, la democracia, los derechos de los pueblos indígenas, entre otros, y últimamente con una crisis sanitaria de escala mundial, la cual sin duda también nos lleva a un tipo de ruptura con las décadas anteriores. En este mundo de hoy, podríamos pensar que las movilizaciones responden a nuevos objetivos, se organizan en forma diferente, utilizan nuevos tipos de acciones e incluso son reprimidas de otra manera que en el siglo pasado. Podríamos pensar que sus dirigentes y participantes son también otras y otros que en el siglo XX, y en particular podríamos pensar que son todos los y las jóvenes nacidos en este nuevo mundo las que lideran los movimientos políticos y sociales de hoy. Personas como, por ejemplo, Greta Thunberg, la joven militante sueca que se hizo famosa por criticar la inacción de los países frente al cambio climático. Nuestra pregunta es si esta visión se ajusta a la realidad, en particular en los países latinoamericanos, y si, por ende, los eventos del 2020 en el Perú pueden ser analizados desde esta visión o si tenemos que utilizar otros conceptos e ideas para entenderlos. Para averiguarlo, entrevistamos a 4 personas cuyo punto común es reflexionar sobre estas temáticas desde las ciencias sociales, lo cual les da justamente la capacidad de analizar los hechos en su complejidad y en su diversidad, en el espacio y en el tiempo. La primera persona entrevistada, Helen Combe, especialista de los movimientos sociales en América Latina, nos dio una orientación general para pensar los movimientos sociales en el mundo actual, la cual desbarata ciertos de nuestros prejuicios, como lo verán. Los siguientes invitados, Moisés Rojas, María Luisa Burneo y Jonathan Vega Esli, son estudiosos de la sociedad y política peruana. Nos permitieron contrastar esta orientación general con diversas facetas del caso peruano, en el campo y en la ciudad, en Lima y en las regiones, en la actualidad y en el pasado, y en diversos ámbitos laborales. El diálogo con ellos nos llevó también a varias sorpresas. A todas y todos preguntamos finalmente
qué cosa les evoca el término de generación bicentenario, lo cual nos llevó a ir repensando el futuro del Perú sin demasiado optimismo, pero eso sí, con una idea más clara de los obstáculos que tiene la sociedad peruana por delante para responder a los desafíos actuales. Pero vamos con la primera entrevista. Ahora recibimos a Hélène Combe. Bienvenida, Hélène. Gracias por participar en esta noche de las ideas para hablar de las movilizaciones políticas y sociales del siglo XXI en el marco de las entrevistas organizadas por el IFEA. Tú, Hélène, eres doctora en Ciencias Políticas de la Universidad Sorbonne Nouvelle París III. Eres directora de investigaciones en el Centro Nacional de la Investigación Científica de Francia. Actualmente estás en Sciences Po, una institución muy conocida en París. Entre otros artículos y otras obras, eres coautora del libro Pensar y estudiar la protesta. Eres especialista de los partidos, de los movimientos sociales en América Latina, y ahí va mi primera pregunta. ¿Cuál es tu tema de investigación exactamente? ¿Y cómo sueles observar esos movimientos políticos y sociales? ¿Cuáles son tus métodos de trabajo? ¿Cuáles son los conceptos que utilizas? Hélène, te escuchamos. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar con ustedes en Lima. Bueno, yo he empezado a trabajar sobre movilizaciones sociales hace casi 20 años en México. Empecé por trabajar sobre el aporte de los dirigentes de movimientos sociales a la construcción y después al desarrollo de un nuevo partido, el Partido de la Revolución Democrática, un partido de izquierda que después ganó la Ciudad de México en 1997. Para trabajar sobre el papel de estos dirigentes, estuve llevando a cabo distintos trabajos, y movilicé varios métodos. Estuve haciendo como 80 entrevistas con dirigentes nacionales del partido que venían también de movimientos sociales. Hice una base de datos con datos biográficos de más de 500 dirigentes del partido a la escala nacional, tomando en cuenta su militancia desde los años 60 hasta los años 2000, tanto del punto de vista sindical, político, como en movimientos sociales. Entonces estaba interesada en la pluralidad de la participación política y también estuve estudiando en barrios populares el desempeño de varias organizaciones sociales que venían del movimiento urbano popular, entonces también haciendo observaciones. Y de ahí me permitió entender cómo se conformó ese partido, qué tipo de funcionamiento tuvo, influenciado por los movimientos sociales, y también cómo tuvo un reclutamiento militante bastante diferente, con cuadros partidistas que venían de sectores populares, porque venían de movimientos sociales con una presencia en barrios populares. Bueno, después, durante varios años, estuve coordinando con un colega mexicano, Sergio Tamayo, una encuesta colectiva, un trabajo colectivo sobre marchas en el Distrito Federal. Y ahí también cruzamos métodos, tanto cuantitativos como cualitativos. Estuvimos haciendo observaciones en marchas, observaciones masivas con equipos de estudiantes, pero también aplicamos cuestionarios en marchas, en promedio como 300 cuestionarios para cada marcha estudiada. Y de ahí sacamos muestras de militantes y hicimos entrevistas después en casa de la gente, entrevistas a profundidad para entender el perfil tanto social como político y militante en general. Y después tuvimos un seguimiento durante varios años, en mi caso incluso casi 10 años, para entender cómo la gente evolucionaba en cuanto a su participación política. Y hoy en día estoy trabajando también sobre España, porque estuve viviendo 2 años en España hace poco y empecé a trabajar sobre el movimiento más importante hoy en España, que es el movimiento feminista.
y en particular estoy estudiando un colectivo de mujeres latinoamericanas viviendo en Sevilla que abrieron un comedor feminista y me parece muy interesante porque el comedor es como una forma de acción muy latinoamericana que han traído aquí a España. Yendo a los movimientos sociales actuales, ¿es una nueva generación de las movilizaciones las que observamos actualmente en los años 2020? ¿Son parecidas, por ejemplo, a las del siglo XX, según lo que observas hoy en día? Bueno, es una pregunta muy interesante y muy importante y es una pregunta que se hacen los sociólogos de los movimientos sociales desde los 70. Ya en los 70 hay una escuela que se llama la Escuela de los Movimientos Sociales que dicen son nuevos, no es el movimiento obrero, son movimientos que se construyen de manera mucho más independiente de las grandes organizaciones, que se construyen de manera independiente al Estado, con nuevas reivindicaciones. En Europa se dijo como reivindicaciones postmaterialistas. Pero bueno, a lo largo del tiempo, tanto en Europa como en Estados Unidos, se notó que estas movilizaciones se institucionalizaron y finalmente pues no fueron tan nuevas. Y al mismo tiempo, otra corriente de sociología pues dijo, no son tan nuevas, depende del ciclo de movilización. Cuando emergen, todo el mundo dice, son nuevos los militantes, los periodistas son nuevos, pero en realidad hay que enfocarse más bien justamente a los tipos de organizaciones que están apoyando a estas movilizaciones. Y esta escuela, que se llamó la movilización de los recursos, se enfocó mucho a la historia militante y a cómo se moviliza la gente, con qué medios. Y ahí pues se pone entonces el énfasis sobre la historia de los colectivos. Por ejemplo, decía que mi trabajo yo pregunté a mis encuestados en qué tipo de movimientos habían estado incluso en los años 60 para los más viejos. Y entonces esa manera de estudiar las movilizaciones muestra que en realidad, a pesar de que hay nuevas movilizaciones, están apoyadas en colectivos ya existentes. Entonces, el trabajo del sociólogo es volver a mostrar esa base militante que existía, pero al mismo tiempo, cada nueva movilización, cada nuevo ciclo de movilización genera una nueva generación. Es decir, que conviven juntos militantes casi, que de toda la vida, con gente que empieza a militar joven o no tanto joven en el momento de esa movilización. Y es lo que hace que hay un movimiento amplio, porque justamente en ese momento fuerte se juntan antiguos militantes y nuevos militantes. Y entonces hay ciertos sociólogos que hablaron del poder socializador del evento. Por ejemplo, en Europa, 68 fue un momento muy fuerte de creación de toda una generación. En España, hoy en la mañana estaba haciendo una entrevista con un colectivo feminista, estaba en la reunión una militante que viene de la transición, que hoy tiene como 70 años, había otra que se formó en el movimiento altermundialista en los años 2000, que tenía como 30, 40 años, y obviamente hay también una nueva generación muy joven en el movimiento feminista en España. Y entonces hay ese aspecto, ¿no? En lo nuevo, lo no nuevo. Después hay la pregunta de cómo se movilizan, si hay formas nuevas. Eso también es todo un debate. Y en realidad hay muchas continuidades. Por ejemplo, el historiador Charles Tilly enfocó mucho el estudio al tema de los repertorios, de cómo se movilizan, usando piquetes, cortes de rutas, usando marchas, manifestaciones, usando ocupaciones, haciendo huelgas de hambre.
Y ahí, bueno, él pone el énfasis sobre el hecho de que existe como una manera nacionalmente construida, históricamente construida de movilizarse. Entonces matiza también mucho el tema de lo nuevo. Pero quizás sí hay algo que no es tan nuevo, que se ve se ve desde los 70 de manera diferenciada según los países, es que más y más es una militancia más y más individualizada. Y de hecho, la sociología de los movimientos sociales también estuvo siguiendo ese movimiento y trabajamos muchos también sobre las trayectorias individuales, no solamente de los colectivos políticos, porque es sumamente importante para entender cómo está cambiando también la militancia desde el nivel más, más individual. Y entonces hay como una autonomía mucho más fuerte hacia la organización y es claramente distinto, por ejemplo, de los años, antes de los años 60, donde las organizaciones obreras tenían una presencia fuerte. Y último punto sobre ese tema, en muchos países de América Latina, también el cambio muy fuerte que se dio es una forma de territorialización de la acción colectiva. Fue muy notable en el caso de Argentina. Muchos sociólogos como Denis Mechlen y otros han enfatizado eso, el hecho de que el sindicato, el lugar de trabajo, con la crisis económica, con el fin del trabajo asalariado para mucha gente, hizo que el lugar político se vuelve el barrio. Y es algo que yo he notado también en México. Bueno, en los últimos meses en Chile también las asambleas territoriales fueron muy importantes en las movilizaciones que se dieron y entonces esa dimensión territorial también se volvió muy fuerte. Ya era presente desde los 70 en América Latina, pero ya es como un rasgo predominante. Y Elena, entonces, si los actores, digamos, no cambian tanto, pero hay ese tipo de continuidad, pero sí hay unos cambios en las formas, tal vez de las reivindicaciones, tú hablas de territorialización. Podemos decir que esos diversos actores siguen teniendo también los mismos objetivos que en el siglo XX, o también han cambiado los motivos, los objetivos de esos actores en sus protestas. Bueno, es difícil decirlo de manera así muy global, pero podemos decir que la cuestión de pedir cambios al Estado en distintos ámbitos es muy fuerte. Y por ejemplo, en la sociología de los movimientos sociales latinoamericanas, en los años 80, se subrayaba mucho más bien la construcción de autonomía a la escala local, de cambiar la vida de un punto de vista democrático. Y yo creo que hoy en día realmente los movimientos sociales apelan mucho al Estado. Después hubo todo un debate también para saber si son reivindicaciones de tipos materialista o de tipos postmaterialista, por ejemplo, las reivindicaciones indígenas, como reivindicaciones post-materialista, pero ya es un clivaje que está como un poco rebasado porque en realidad está muy entremezclado. Atrás de reivindicaciones de reconocimientos de las poblaciones indígenas hay políticas públicas. Atrás de reivindicaciones políticas generales en Chile para acabar con la ejencia del pinochetismo, hay un sistema económico que está a juicio. Entonces, en realidad, no se puede disociar realmente reivindicaciones que serían de solidaridad, de dignidad, cuando se apela al Estado, atrás hay reivindicaciones también de políticas públicas y de programas sociales para esas poblaciones.
Y en casos de represión, ¿cómo frente a la represión los actores reorientan sus reivindicaciones o sus acciones? Bueno, en América Latina, en muchos países, ser militante es arriesgarse la vida, es algo muy, muy fuerte en el caso de Colombia, en el caso de México, pero también tanto en Chile como en Perú, como en Bolivia, cuando hay manifestaciones hay riesgo de perderse la vida, ¿no? Y entonces también es un debate que es muy importante de saber si cuando hay represión eso hace que la gente regrese a casa o si al contrario, la indignación, hay un autor mexicano que se llama James Jasper que habló de choque moral, de la indignación frente a la violencia o a muertos en protestas, hace que la gente se moviliza más. Ahí es interesante ver el caso de las revoluciones árabes, que ya tenemos como 10 años ya casi cumplimos 10 años de esas revoluciones y se ve que en ciertos casos, justamente cuando hay una represión del Estado, eso fomenta la participación ciudadana. Hay gente que no habían participado, que entran en la movilización. Típicamente, por ejemplo, va a haber el apoyo de las organizaciones de derechos humanos que jalan sus propios militantes o familiares de gente afectada. Entonces, cuando había solamente el chico de la familia que participaba, cuando después está elegido, entra en la protesta el conjunto de la familia o del barrio o del pueblo. Y entonces se ha mostrado que tiene un efecto movilizador. Pero en ciertos casos extremos, bueno, también aniquila la movilización, porque bueno, el costo, el riesgo que implica manifestar es demasiado alto. Y por ejemplo, hay un autor norteamericano que se llama, un sociólogo que se llama Brockett, que trabajó sobre América Central y que mostró cómo en el caso de América Central en los años 70, pues las movilizaciones tanto urbanas como campesinas fueron totalmente anuladas por la represión. Y en el caso de las revoluciones árabes vemos que un poco de represión como hubo en Tunisia fomentó la participación o en Egipto, pero al contrario, una represión brutal como la de Siria implicó la entrada en la clandestinidad o el exilio y bueno, con trayectorias políticas que al final de cuentas fueron obviamente muy, muy diferentes. Hélène, tú hablaste de una posible influencia de los movimientos de América Latina en España a través de ese movimiento feminista. Podemos preguntarnos efectivamente si hay como algún tipo de globalización ese de los movimientos o un modelo latinoamericano que también esté compartido por España. ¿Cómo ves ese tema de la circulación, a la vez de la militancia, de los modelos, de los tipos de acciones? Bueno, justamente el trabajo del sociólogo es hacer como un análisis cuidadoso de estas circulaciones, de no decir, por ejemplo, ocupar Wall Street es la misma cosa que los indignados, que es la misma cosa que las ocupaciones de plaza en el mundo árabe. Y más bien de entender cómo si hay formas que circulan, pero que circulan con ciertos espacios también militante y a veces con la propia circulación de los propios militantes. Y entonces yo creo que eso es bastante importante en el caso en América Latina. Hay una influencia de un país a otro, pero bueno, no es solamente por medio de los medios, justamente, no es porque, bueno, se ve piquetes en Argentina que después se hacen bloqueos de calles si no había la costumbre en el país. Eso pasa también
por el hecho de que hay espacios militantes donde los propios militantes se juntan, intercambian. Hay también, en el caso de Europa, por ejemplo, hoy en día, el movimiento feminista también en Francia está muy influenciado por el movimiento latinoamericano y viene de la presencia de feministas latinoamericanas que viven en los distintos países, que trajeron los debates. Por ejemplo, pues el término de feminicidio viene de México, fue una militante y académica mexicana que lo hizo, bueno, fundó ese concepto y viajó también mucho por las propias militantes. Y yo creo que eso, también el espacio conjunto de la militancia a la escala latinoamericana o incluso entre América Latina y Europa tiene una historia. Desde en los 70 los militantes latinoamericanos bueno, estuvieron moviendo mucho por el exilio, no siempre por el exilio, y entonces muchos argentinos llegaron, por ejemplo, a México, pero mexicanos estuvieron en campos de entrenamiento en Ecuador y eso creó muchos vínculos militantes también a la escala latinoamericana y explica también el hecho de que circulen ciertas formas de hacer las cosas. Y por ejemplo, en el caso del movimiento feminista, que es muy fuerte hoy en América Latina, pues los grupos feministas llevan 30 años, 20 años debatiendo juntos, teniendo espacios de intercambios, hay amistades entre activistas de distintos países y entonces eso también desempeña un papel muy fuerte en el intercambio de temáticas, de manera de reivindicar, pero también de manera de hacer. Porque pues, finalmente, ¿cómo decirlo? Puede parecer sencillo hacer una protesta que funcione, pero no es tan sencillo. Y la transmisión de lo que llamamos en Francia savoir-faire, saber hecho militante, es algo muy importante y explica también esas formas de circulación. No estudias el caso peruano, pero ¿qué cosa evoca para ti el término de generación? Término que se usó bastante para designar a las personas que participaron aquí en los movimientos del mes de noviembre. ¿Evoca algo para ti? Bueno, ese término está poco presente, por ejemplo, en el caso de México, pero desde la sociología de los movimientos sociales me evoca el hecho de que pues las movilizaciones que hubo en Perú van a marcar el futuro político de Perú porque entraron en militancia una generación que va a seguir militando. Por ejemplo, hay un estudio muy clásico y que es un libro maravilloso de un sociólogo norteamericano que se llama McAdam y el libro se llama Freedom Summer y muestra cómo los que participaron en el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos en los años 60 después fueron a la punta de todos los movimientos de los 70, el movimiento feminista, anti-guerra de Vietnam, ecologista, y entonces eso se observa en casi todos los casos de las grandes movilizaciones en el mundo que se vive a la escala nacional. Se forja una generación que para toda su vida va a ser más presente en la vida pública que las generaciones precedentes que no han participado en actos contestatarios. Y entonces ese término de generación es muy importante porque sí, por ejemplo, en el caso de México hay una generación zapatista que empezó su militancia con el movimiento zapatista y que hoy está
en espacios muy diversos de la sociedad civil mexicana o de organizaciones políticas y sociales muy diversos, pero entraron con el movimiento zapatista. Entonces, y fue igual en el caso de Chile, el movimiento de los pingüinos realmente pues fue una nueva generación que después hizo el movimiento estudiantil de 2011 y que impulsó ya siendo como 20 añejo, 30 añejo, el movimiento que vimos el año pasado. Entonces, yo creo que me suena que va a ser un poco así en Perú, a pesar de que una cosa que soy muy cuidadosa, yo creo que los investigadores no están aquí para hacer previsiones justamente, pero más bien para dar herramientas para entender lo que está pasando y comparando con otros países, otras configuraciones, tener una visión de largo plazo. Muchísimas gracias, Helen. Ha sido muy enriquecedor, es muy interesante tu análisis de los movimientos actuales. Te agradecemos mucho. Muchas Pues gracias. muchas gracias por la invitación. Bienvenido Moisés Rojas y gracias por participar en esta Noche de las Ideas para hablar de las movilizaciones políticas y sociales del siglo XXI. Entonces, Moisés Rojas, eres sociólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente de la misma universidad y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Además, tienes una maestría en política comparada por la Escuela de Posgrados de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Moisés, si nos podrías comentar un poco cuáles son los temas que investigas y en base a qué conceptos principales y a qué métodos. Bien, bueno, primero muchas gracias por la entrevista y un gusto siempre conversar contigo y con todo el equipo del IFEA, Artur. Y yo creo que tengo básicamente tres líneas de investigación importantes. La primera tiene que ver con todos estos mecanismos de despolitización de los ciudadanos, que es muy fuerte en ciertas regiones de América Latina, es decir, toda una suerte de consentimiento del modelo económico que viene gobernando nuestros países hace algunos años y que ha generado una suerte de desmovilización de la sociedad civil. Lo segundo tiene que ver con las instituciones formales y no formales que operan en el sector popular, digamos, que es el sector en el que a mí más me interesa, que va generando ciertas costumbres, ciertos hábitos políticos. Es algo así como cultura política, pero vista desde las prácticas políticas. Y finalmente, mi tercera línea de investigación tiene que ver con la informalidad laboral principalmente. Yo vengo trabajando principalmente Gamarra, que es un clúster de comercialización y producción de ropa en Lima, que reúne a cerca de 80.000 trabajadores, que el 90% son informales, es decir, trabajan en condiciones de alta precariedad laboral. Y me interesa ver qué tipo de ciudadanía construye la informalidad. Porque, como bien sabemos, la informalidad es muy típica en América Latina, y entonces me interesa ver qué tipo de ciudadanía, qué tanto afecta la precariedad como una suerte de daño cotidiano y permanente en el tipo de ciudadanos que somos, ¿no? Y metodológicamente yo básicamente utilizo el método etnográfico, porque me interesa aproximarme a la visión y a las prácticas cotidianas de los actores y las actrices sociales, y a partir de ahí evaluar cómo van los fenómenos de los que hablamos en ciencias sociales, que suelen ser más grandes, más teóricos. Entonces me interesa mucho darle cuerpo práctico, digamos, pero eso no quiere decir que no deje de mirar también los procesos más macrosociales o macropolíticos. Por ejemplo, en relación a la informalidad, me interesa muchísimo cómo la informalidad ha sido gestionada en el siglo XX en Lima, ¿no? Que es mi foco de investigación. Entonces, me interesa mucho combinar la mirada cotidiana a través de la etnografía, pero siempre tratando de mirar la mediana duración, ¿no? O la larga duración de los fenómenos que estudio. Y Moisés, ¿qué tipo de movimientos políticos y sociales observas entonces desde tu trabajo, desde las temáticas que acabas de sonar? Yo diría que lo principal ahorita, digamos, lo que hemos podido observar en los últimos 2 meses,
tiene que ver con la movilización de noviembre contra el gobierno efímero del expresidente Manuel Merino, que estuvo en el gobierno del Perú apenas 6 días, y que implicó una reacción ciudadana masiva en marchas en diferentes regiones del Perú, y trajeron abajo a este gobierno. Eso yo diría que ha sido lo más importante. Pero juntamente con eso ha habido una serie, yo diría, de movilizaciones después de esta marcha, que ha sido una marcha muy simbólica porque le ha dado legitimidad a la protesta ciudadana, o sea, le ha dado legitimidad a la protesta como mecanismo de expresión ciudadana. Y luego de eso han venido una seguida de marchas. Si uno revisa, por ejemplo, los datos de la Defensoría del Pueblo sobre fenómenos de protesta laboral, eso es lo que yo estudio, por lo menos 102 de 180 marchas y protestas que hubo en diciembre del año pasado son laborales, es decir, mucho más de la mitad. Y esto es realmente extraño en la historia de Lima, en la historia del Perú. Entonces, aquí podemos encontrar, por ejemplo, las marchas y las protestas de los trabajadores de la agroexportación, en Ica, en La Libertad, en Lambayeque, que ha sido también bastante importante en los últimos meses. Pero también hay otros fenómenos nuevos, por ejemplo, los hipermercados, la cadena de hipermercados Totus, que es una empresa que presta servicios para la compra de productos cotidianos, es decir, de alimentos, en fin. También ha hecho marchas y protestas de los trabajadores en por lo menos 7 ciudades del Perú. Está Cajamarca, está Piura, en fin, hay una cosa extraña, nueva, que creo que está asociada digamos, a la emergencia del movimiento laboral, con muchas diferencias sin duda, pero que creo que tiene que ver básicamente con la legitimidad de la protesta de noviembre y también con la crisis económica que estamos viviendo actualmente por la pandemia. Y justamente, ¿tienes alguna información desde tus campos de investigación sobre quiénes son los actores de estas nuevas movilizaciones? Si perciben, cuáles son los objetivos que perciben, si tienen objetivos específicos o si tienes alguna información al respecto. Sí, esa pregunta es bien importante porque permite además diferenciar dos tipos de movilizaciones en el Perú, ¿no? Una es, digamos, es un grupo de movilizaciones o protestas más institucionales y democráticas, básicamente lo que se vivió contra el gobierno de 6 días del presidente Manuel Merino, porque él asume, se entiende, fue parte del consenso de la marcha y de las protestas, que él asume el gobierno sin, digamos, sin cumplir con los procedimientos adecuados. Básicamente se traen abajo el gobierno de Vizcarra por una suerte de capricho y de ambición política. Es un poco la imagen que quedó en consenso de esa marcha. Pero la segunda forma de movilización es más programática, es más de derechos económicos, ¿no? Esa segunda, digamos, ha tenido menos peso en la marcha de noviembre, pero me parece que está creciendo paulatinamente, ¿no? Con lo que les he comentado de las marchas en Totus, de la agroexportación, en fin. Entonces, inclusive, un dato bastante importante también, un poco para responder esto, quiénes están detrás, también hay muchos trabajadores, que es lo que me interesa, que son los informales del comercio ambulatorio, por ejemplo, que también se están organizando más porque hay una mayor conciencia sobre el espacio público, que hasta hace unos años era básicamente el espacio público para los peatones, pero en realidad el espacio público también se podía disputar como un espacio de trabajo, ¿no? Entonces, uno en los reportes de diciembre de la Defensoría del Pueblo puede ver cómo lustrabotas, cómo emolienteros, gente que vende desayunos al paso, o comerciantes de la calle, están organizándose y protestando para poder sobrevivir, porque sin duda este es el contexto además de la crisis económica por la pandemia, ¿no? Entonces, yo diría que estas dos movilizaciones que uno puede encontrar, que es la institucional democrática y por otro lado la más programática, tiene diferentes actores. La institucional democrática está más centrada en las clases medias y medias altas, y las más programáticas que van detrás de derechos económicos, digamos, están más centradas en el sector popular, ¿no? Y tienden a ser más descentralizadas, es decir, uno puede encontrar las programáticas más en regiones
Y sí, también es interesante mencionar, hay una cierta reactivación del movimiento sindical. Hay sindicatos que están un poco más fuertes que antes, lo cual es una cosa extraña, porque si uno ve la historia del movimiento sindical en los últimos 20 años, desde que se instaló el neoliberalismo en el Perú, puede ver que hay un declive del movimiento sindical, pero aparentemente, esto todavía, digamos, hay que ver cómo evoluciona, pero aparentemente hay un resurgimiento de las organizaciones incluso tradicionales del trabajo, ¿no? Y en esas acciones que describes, esos actores que describes, ¿corresponden a un nivel de organización más bien local, más bien territorial, o puede ser regional o también nacional? ¿Cómo se organizan? ¿A qué niveles se Yo- organizan? También es una pregunta bien interesante. Yo diría que todavía, digamos, las movilizaciones programáticas, perdón, las movilizaciones institucionales democráticas sí han logrado tener un alcance nacional, porque esto ha tenido una repercusión en todo el país. Pero las programáticas están teniendo muchos problemas para escalar a un nivel mediano o nacional, ¿no? Suelen ser más locales, más dispersas, si uno ve todo el país. Entonces, y además habría que mencionar algo para darle contexto a esta respuesta, y es que nosotros tenemos una crisis económica de fondo, porque estamos me parece que entre abril y mayo se reportaron 6,5 millones de desempleados por efecto de la pandemia y de las medidas del gobierno, pero a su vez también tenemos una crisis política que viene desde las delaciones de Brasil, que mostraron pues, que la élite política está muy involucrada en casos de corrupción. Entonces, tienes mucho malestar, pero pocos liderazgos o casi nulos liderazgos que puedan articular ese malestar y convertirlo en una versión nacional o una versión digamos, de una respuesta mucho más aglutinante o aglutinadora, ¿no? Entonces, yo diría que ese es un poco el dilema en el que nos encontramos ahora. Mucho malestar en muchas personas, en diferentes sectores, pero poca capacidad de política y de liderazgos para traducir eso disperso en una versión de respuesta nacional, ¿no? Y justamente un poco en base a lo que nos acabas de decir, ¿tú dirías que las movilizaciones del siglo XXI y en particular las del fines del 2020, tú dirías que son una nueva generación de movilizaciones o son más bien parecidas a las del siglo XX? Yo diría que hay como una suerte de punto medio, porque si bien es cierto, hay elementos nuevos, por ejemplo, el Internet, ¿no es cierto? Eso es algo que ha sido bastante nuevo. Hay una lógica lúdica también de la expresión ciudadana. Uno puede encontrar animes marchando en las calles, cosa que tampoco creo que se daba en otros tiempos. Es decir, hay una expresión lúdica bien importante. También yo diría que hay una marcada, creo que esto hay una marcada también eh, desterritorialidad, porque antes había como un centralismo, por ejemplo, en las protestas contra Merino, uno podía encontrar que las organizaciones de la marcha se daban en diferentes distritos de Lima, no solamente era el centro de Lima como el espacio de acogida de los manifestantes, sino las Limas de San Juan del Urigancho, de Chosica, en fin, desde las zonas periféricas de Lima también eran espacios de encuentro. Entonces, eso es algo bien interesante, nuevo, digamos, porque antes era la Plaza San Martín el emblema de las manifestaciones y ahí había que ir, pero ahora no, eso ha cambiado. Y por otro lado también hay como una suerte de liderazgos dispersos, muy locales, muy de grupos pequeños, digamos, ¿no? Eh, pero sí creo que también es importante ahora, después de que han pasado 2 meses de estas marchas, que se parecen mucho a las marchas del 2000, los Cuatro Suyos, ¿no? Porque así como pasó también con Merino, que era contra medidas arbitrarias que trajeron abajo a Vizcarra, también, digamos, uno puede notar ambas han sido marchas democráticas e institucionales y que no han tenido, eso también habría que decirlo con claridad, no han tenido una agenda de consenso programática, ¿no? Sí es cierto que han habido manifestaciones, yo diría, bastante minoritarias contra la constituyente, porque ha habido también jóvenes que han marchado contra la constitución del 92 o del 93 de Alberto Fujimori,
pero el consenso ha sido más llevarlo a una manifestación de corte democrático institucional. Entonces, hay nuevos elementos que uno puede encontrar, pero yo diría que tampoco es una cosa nueva, ¿no? Que puede decirnos que hay una nueva generación, una nueva política. Hay expresiones nuevas, pero también creo que hay una continuidad si uno, por ejemplo, lo comparase con lo ocurrido en la Marcha de los Cuatro Suyos, que para ponerlo en contexto fue la marcha que trajo bajo Fujimori y que aperturó la democracia en el país, ¿no? En el Perú. Nos has dicho brevemente que la pandemia, o sea, la crisis actual, la crisis sanitaria, había tenido un papel en las movilizaciones, en el hartazgo, digamos, de la gente. ¿Crees que esa pandemia también tuvo un rol en cómo esas movilizaciones han sido percibidas por la sociedad y cómo la sociedad ha acogido esas diversas movilizaciones? Sí, yo creo que mucho, primero porque le da un contexto de crisis, y es una crisis pluriclasista, digamos, que afecta a todas las clases sociales, y eso genera una mayor empatía frente a la crisis del empleo, ¿no? Se ha perdido, como comenté hace un momento, 6,5 millones de empleos, hay muchísima gente que en medio de la pandemia ha iniciado emprendimientos individuales o familiares para obtener algún tipo de ingresos. Los comerciantes, por ejemplo, de los clústeres más importantes o conglomerados más importantes de Lima, del Perú, han tenido que salir a trabajar a pesar de que había una medida de confinamiento. Y creo que el hecho de que todos hayamos padecido de alguna u otra forma, en diferentes niveles, porque igual la pandemia impacta de forma desigual a la población, pero de todas formas creo que ha acrecentado la empatía y la solidaridad por los problemas económicos que el país ha enfrentado y que está enfrentando en los últimos meses. Y por otro lado, yo diría que también la pandemia ha develado la precariedad de nuestros empleos, ¿no? Nosotros como país tenemos, antes de la pandemia ya estaba creciendo la informalidad, pasó del 2018 al 2017 de 72% a 74% empleo informal, que es uno de los más altos de la región y probablemente del mundo. Y hoy se estima, acabando el 2020, que tenemos 90% de empleo informal. Entonces, creo que también ha habido como un esclarecimiento reiterado y explícito de cuán importante es que tengamos empleos formales para que por lo menos nos contengan en algo. O sea, tener trabajos informales o empleos informales nos hacen demasiado frágiles a cualquier tipo de crisis, y eso es lo que está viviendo el país. Y, y creo que estas cosas, digamos, que han surgido a raíz de la crisis, me parece que ha hecho proclive que la gente comience a cuestionarse a sí mismos qué tipo de empleos tenemos. Durante la pandemia han habido muchas expresiones de disgusto, de indignación, porque muchos empleadores, lejos de respetar y de considerar que estamos viviendo en un contexto excepcional por la pandemia, aumentaban las horas de trabajo, ¿no? Ya no eran 8 horas, sino trabajaban 12, 14 horas al día. Yo tengo casos de compañeros y colegas que inclusive tuvieron problemas de salud, porque obviamente las casas durante el confinamiento, o sea, no estaban listas para que uno pueda trabajar más de 8 horas en el mismo lugar. Incluso las computadoras que uno compra para el uso personal no están hechas para que uno pueda trabajar más de 8 horas. Entonces, ha habido un contexto, incluso de la gente que se mantuvo en sus empleos, incluso en esos casos de ver y de experimentar la precariedad de sus trabajos y de cuán frágiles somos como trabajadores, ¿no? Finalmente, ¿qué evoca para ti el término de generación del bicentenario? Yo creo que en su momento, o sea, fue como una marca para poder aglutinar y generar atención, lo cual funcionó, pero tengo algunos problemas para realmente considerar que es una categoría de análisis, ¿no? Porque hay marchas anteriores a las de noviembre del 2020, como por ejemplo la de la ley Pulpín, que también fue una marcha contra una ley que precarizaba profundamente a los trabajadores jóvenes. Entonces hay una serie de eventos que más bien le dan continuidad a esto que se llama la generación del Bicentenario. Es decir,
la generación del Bicentenario se presenta como un fenómeno nuevo, pero que a mí me parece que hay más bien continuidades y que hay una serie de problemas también con esta marcha, con estas protestas, porque lamentablemente no han podido sostenerse en el tiempo y han sido básicamente una expresión de un mes o de unas 2 semanas, y que no han logrado construir, por ejemplo, una profundización de la democracia, una profundización de las democracias, digamos, ¿no? No solo la institucional, la política, sino la democracia económica, por ejemplo, que es la que se discute más en lo programático, no se ha mantenido como una expresión ciudadana de protesta. Entonces, sí creo que hay continuidades, hay elementos nuevos, pero me parece que hay una continuidad que está expresada, yo diría, en el debilitamiento de la sociedad civil y de sus instituciones. A pesar de que los sindicatos están reactivándose, a pesar de que, por ejemplo, las ollas comunes, que han sido también un mecanismo de sobrevivencia, que son estas ollas que hacen las madres para organizarse y cocinar para sus vecinos, se han reactivado, es decir, hay un resurgimiento de la organización de la sociedad civil popular, pero aún es como algo que cuesta mucho, ¿no? Entonces, pareciese que más bien hay como una inercia de debilitamiento de la sociedad civil y hay algunos sectores que están yendo contra esa inercia para organizarse y para tener una agenda más de fondo y más programática y más económica del país y de nuestras ciudades. Bueno, Moisés, muchísimas gracias por tu participación. Ha sido muy, muy interesante también esa entrevista, muy enriquecedora. Y bueno, te agradecemos mucho por haber Muchas participado. Moisés. Bueno, bienvenida María Luisa Burneo. Gracias por participar en esa Noche de las Ideas para hablar de las movilizaciones políticas y sociales del siglo XXI. María Luisa Burneo, tú eres magíster en Antropología y Etnología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, donde preparas actualmente un doctorado. Eres investigadora del IEP, del Instituto de Estudios Peruanos. Eres docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la PUC. Y bueno, si te parece bien, vamos a empezar preguntándote un poco más sobre los temas que investigas, los conceptos tal vez que utilizas, las preguntas que te haces en tu investigación y los métodos que utilizas. Mari, te dejo la palabra. Muy bien. Buenas noches con todas y todos. Gracias, Alifera, por la investigación. Bueno, como ya me presentó Evelyn, sí, yo soy antropóloga y trabajo hace más de 20 años sobre temas vinculados a la sociedad rural en el Perú, en particular en la costa y en el Sierra peruano, ¿no? Mis temas de investigación se enfocan en los procesos de cambio en los territorios rurales y yo trabajo en particular con una de las organizaciones, digamos, más antiguas y creo que importantes de los ámbitos rurales en el Perú, que son las comunidades campesinas e indígenas. En mi caso, trabajo con las comunidades más de la costa y de la sierra, no tanto de la Amazonía, que son las comunidades nativas, y mis temas de análisis tienen que ver con cómo es que el gobierno de la comunidad se transforma a lo largo de los años y frente a distintas políticas del Estado, y también en relación a, digamos, el ingreso de distintos actores que transforman el espacio rural, ¿no? Por ejemplo, las empresas privadas, las industrias extractivas, en los últimos años también las agroindustrias en la costa, ¿no? Me preguntaron también un poco sobre el método de trabajo, ¿no? ¿Cómo es que se realizan estas investigaciones? Bueno, yo desde la antropología en realidad he hecho sobre todo trabajos etnográficos, ¿no? Es decir, utilizando el método etnográfico, lo que implica involucrarme de una manera particular en el terreno. O sea, yo he pasado largos periodos de tiempo viviendo con diferentes poblaciones en comunidades, sobre todo del bosque seco de llanura, que es la parte de la costa, digamos, de Piura, aplicando distintas técnicas de investigación, ¿no? Por ejemplo, entrevistas en profundidad, haciendo historias de vida, siguiendo trayectorias de las familias a lo largo de muchos años. Yo en particular trabajo en una zona de la comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos,
donde vengo ya trabajando con algunas familias a lo largo de 20 años, así que he seguido varias generaciones, digamos, he podido ver un poco los cambios en el tiempo, ¿no es cierto? Trabajo reconstruyendo estas historias de vida, estas historias del espacio comunal, con un método sí cualitativo, etnográfico, pero muy en profundidad, cuidando mucho también los detalles en la descripción, en el análisis y recogiendo sobre todo la voz de las personas, ¿no? O sea, desde sus propias narrativas y desde sus propias percepciones del mundo y del espacio, ¿no? Y desde tus investigaciones, ¿qué tipo de movimientos políticos y sociales observas? Bien, a ver, es una pregunta que tengo que separar en dos, porque es difícil en el Perú en los últimos 20 años, por lo menos, hablar de movimientos políticos, ¿no? Creo que lo que vemos, por lo menos en los espacios regionales, más que movimientos políticos, son una serie de trayectorias políticas de personas que muchas veces se convierten en líderes, algunos son incluso caudillos que transitan de un partido a otro, ¿no? Que por momentos se articula un movimiento, pero no es una cuestión, digamos, muy consolidada, ¿no? En el largo plazo. Es complicado en el Perú hablar de movimientos políticos en ese sentido. Y los movimientos sociales, sí. Yo creo que, por lo menos desde mi experiencia en el campo, en el terreno, lo que más se ha observado en las últimas 2 décadas son movimientos vinculados a ciertos procesos en particular o incluso a ciertos proyectos en particular que, digamos, afectan los territorios o la vida de las personas. Entonces, creo que una de las diferencias con lo que uno veía antes de los años 90 es que estos movimientos que observo yo son bastante localizados, bastante, podríamos decir, territorializados, o incluso sectoriales, ¿no? Es decir, que a diferencia de lo que sucedía quizás en los años 60, 70, 80, ¿no? Donde había una plataforma grande, un movimiento campesino que estaba vinculado, sí, a partidos políticos, en esa época era la izquierda, ¿no? El MIR, o estaba Vanguardia Revolucionaria. Lo que yo observo ahora son más bien nuevas articulaciones, con frentes de defensa, movimientos que surgen y se consolidan de alguna manera a lo largo de los años en algunas zonas del país, frente, como digo, a determinados problemas específicos, pero que no necesariamente están articulados entre sí, o sea, son más localizados, más territoriales, creo, en ese sentido, ¿no? ¿Y qué cosa quieren esos movimientos? ¿Cuáles son las reivindicaciones exactamente precisas que tienen esos movimientos? Y bueno, depende, justamente porque las agendas son más localizadas o más particulares. He visto un poco a lo largo de estos años, sobre todo en los ámbitos rurales donde trabajo, movimientos que buscan distintas cosas, ¿no? O sea, por un lado, dependiendo del caso, hay un tema de derechos, o sea, hay un tema de defensa de derechos, de defensa de los territorios, ¿no es cierto? Sobre todo en el caso en donde hay industrias extractivas que han ingresado a zonas en donde la población no quería que se desarrolle la actividad minera. Ejemplo, el caso de Río Blanco, en la frontera norte peruana, ¿no es cierto? En la zona de Huancabamba, en la Sierra de Piura. Otros ejemplos, por ejemplo, el caso de Conga, en la Sierra Norte del Perú, en Cajamarca, o al sur, en Tía María, ¿no es cierto?, que es un caso actual, además, en donde un sector importante de los agricultores del valle pues quieren un modelo de vida distinto, ¿no? No con una minera a tajo abierto. Entonces, en algunos casos son movimientos vinculados a agendas de defensa del territorio, de defensa de modelos de vida, pero en otros casos también podemos decir que son movimientos más vinculados al respeto de ciertos derechos ciudadanos, que ellos sienten que, en efecto, el Estado y las empresas no respetan como debería ser. Caso muy actual y muy concreto, el caso de los trabajadores de las agroindustrias en la costa peruana, tan sonado en los últimos meses en el Perú. Claramente es un modelo del que se habló muchísimo, era un modelo visto como exitoso desde el gran discurso, digamos, del desarrollo económico del país,
pero no se había visto las condiciones en las que están los trabajadores y otros temas que generan estas agroindustrias, por ejemplo, efectos sobre el medio ambiente, etcétera. Pero el movimiento, o bueno, por lo menos las movilizaciones, si es que no se puede hablar todavía, creo, de un movimiento, las movilizaciones que han habido en estas últimas semanas, tienen que ver con demanda de derechos sobre un trato más digno, ¿no es cierto?, y de salarios justos, o sea, son términos muy concretos. La gente no está diciendo que se vayan a las agroindustrias, como en otros casos en donde sí hay poblaciones que no quieren, por ejemplo, el proyecto minero. La gente lo que está diciendo es, respétennos como personas, queremos un trabajo digno, que se cumplan mínimos derechos laborales, horarios, salarios decentes, es decir, cosas fundamentales que los hacen ciudadanos con derechos. Y yo creo que hay un reclamo de eso, ¿no? Nos presentaste, digamos, nuevas formas de territorialización de las movilizaciones. Hablando de los que se movilizan, ¿hablarías tú de una nueva generación en los casos que observas de personas que se movilizan, o básicamente son personas que ya se han movilizado en épocas anteriores? A ver, ahí tendríamos que separar un poco estas movilizaciones de las que yo estoy hablando, que están vinculadas más a los espacios rurales, ¿no es cierto?, a ciertos proyectos extractivos, a cierto tipo de actividad, y, por ejemplo, movilizaciones que se han dado en un contexto reciente, más urbano, que responden a otro tipo de lógicas, a otro tipo de problemas, como lo que sucedió en el Perú recientemente, frente al intento de usurpar el gobierno, ¿no?, por Merino y bueno, los congresistas que estaban en ese momento. Entonces creo que ahí tendríamos que separar un poco, ¿no? Si hablamos de estas movilizaciones más vinculadas a cierta actividad en ciertos territorios, creo que ahí hay una mezcla un poco de todo, porque efectivamente hay antiguos dirigentes que continúan, pero también hay dirigentes que se han ido formando en los últimos 20 años y que tienen también nuevas formas de institucionalizar la protesta, ¿no? Porque, por ejemplo, ya no es la gran federación campesina, pero sí son los frentes de defensa, las rondas. Hay una población joven también, si bien creo que no es en este caso protagonista, pero sí. Entonces ahí hay un poco diferentes actores. Ahora, si hablamos de estos movimientos o movilizaciones, más que movimientos diría, ciudadanas que han habido en los meses últimos en el Perú, creo que ahí la lógica sí es diferente, ¿no? O sea, yo creo que lo que ha habido ahí es una respuesta ante una especie de hartazgo quizás acumulado en diferentes sectores de la población, frente a un sistema político que claramente está corrompido, ¿no es cierto?, donde hay intereses subalternos que responden a mafias, donde los partidos no gobiernan en relación a los intereses de la gente, sino a estos intereses particulares. Entonces, yo lo que creo es que hay una especie de hartazgo de todo eso, ¿no? Mucha corrupción, y esto sumado a todo lo que se fue evidenciando durante la pandemia, ¿no es cierto? Y en estas movilizaciones de estos últimos meses, que son movilizaciones ciudadanas, creo más en defensa de un régimen democrático, de ciertas libertades, o contra el autoritarismo, contra la cooptación total de las mafias, sí, efectivamente, hay una nueva generación, o sea, hay una generación más joven, que creo que ha sido claramente la protagonista, no la única, pero sí la protagonista de estas movilizaciones, ¿no? Ahora, si esto es un movimiento o no, yo diría que todavía no, es difícil hablar en términos de movimiento, porque implica, ¿no es cierto?, digamos, si bien no es un movimiento, no implica un asunto orgánico, ni necesariamente de alinearse en militancias, pero sí cierta duración, ¿no es cierto? O sea, ciertas redes que tienen un objetivo en común y que se están movilizando ya a lo largo de cierto tiempo. Yo creo que lo que acá ha habido es una respuesta, ¿no?, de indignación frente a esta situación de hartazgo. Los jóvenes, con una lógica y un lenguaje muy distinto a lo que han sido los movimientos anteriores, ¿no es cierto?, con discursos diferentes, con recursos diferentes, uso del
las redes sociales, mucha coordinación sobre la marcha, justamente porque no están vinculados a plataformas políticas, no hay una militancia política, algunos pequeños colectivos sí, pero no la mayoría. O sea, la mayoría fueron jóvenes que realmente salieron indignados junto con ciudadanos de todas las generaciones, creo, que se organizaron rápidamente usando las redes sociales, con un lenguaje, digamos, que apela a otro tipo de referentes, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco lo que pasó en los últimos meses, y bueno, luego de eso en realidad no es que se haya articulado a partir de eso ninguna propuesta más consolidada, ¿no? Entonces ahí sí yo creo que debemos llamar un poco la atención frente a un tema que creo que es de fondo y más estructural de las últimas 3 o 4 décadas en el Perú, y es que nosotros venimos de una historia de mucha fragmentación política, ¿no es cierto?, y de un tejido social muy debilitado, no solamente por lo que pasó en los años 80 con la violencia que vivimos, sino también por el régimen fujimorista de los 90, que de alguna manera termina de debilitar al movimiento social, o a los movimientos sociales, por ejemplo, a los sindicatos, ¿no es cierto? Y lo que tenemos, pues, es un tejido social débil, fragmentado y desarticulado, ¿no? Y yo creo que eso es un poco herencia de décadas atrás, o sea, tenemos que mirarlo un poquito en perspectiva histórica, ¿no? Y hablando de esa en perspectiva histórica, ¿tú crees que el contexto actual, la situación actual de pandemia, haya podido modificar algo en la conciencia que ha tomado la sociedad de esos problemas, ese que haya participado en ese hartazgo del cual hablaba? ¿Y crees que eso puede en el futuro tal vez revertir esa fragmentación, hacer que la gente siga más atenta tal vez, o difícilmente? ¿Cómo verías A ese ver, futuro cercano en ese caso? sí, yo lamentablemente creo que no soy muy optimista en ese sentido. Me voy a explicar un poquito. Yo creo que la pandemia sí influyó, ¿no es cierto?, en la manera en que ha reaccionado la gente. Pienso que era una situación, es una situación de mucha contención, de mucha tensión, de mucha inconformidad con lo que hace el Estado, en particular el gobierno. Eh, Hay una sensación generalizada, creo, de que no se logran las cosas, o sea, no hay una gestión para la gente, ni eficiente, ni nada. Además veníamos de un largo confinamiento social obligatorio, entonces creo que sí, la pandemia ha evidenciado no solamente que este modelo, entre comillas, exitoso, que no era exitoso para nada, no era tal, sino que hay mucha desigualdad, mucha informalidad, mucha precariedad, mucha pobreza, los sistemas públicos abandonados, el sistema de salud, se hizo evidente, ¿no? Entonces yo creo que sí, en ese sentido contribuyó a que la gente esté realmente muy cansada, muy indignada, y creo que eso hizo que de alguna manera la mecha prenda con más fuerza, ¿no es cierto? O sea, al ver que en este contexto de vulnerabilidad, de desigualdad, de personas muriendo, encima de todo eso, hay unos políticos en el Congreso, hay unos gobernantes que responden a estos intereses subalternos, en muchos casos de mafias, y que en medio de este desastre del país solamente gobiernan para esos intereses. Entonces yo creo que esa indignación sumó para que la gente realmente saliera, ¿no es cierto?, y respondiera de esa manera en diferentes partes del país. Ahora, si de ahí vamos a partir, o sea, o esto va a ser un punto de partida para algo más, yo tengo mis dudas y creo que todavía es pronto para decirlo. Justamente tendríamos que investigar más al respecto, porque lo que puedo decir yo hasta este momento son básicamente intuiciones, ¿no?, de lo que hemos visto, pero rescatando un poco una mirada más hacia el pasado, comparando con otros eventos, por ejemplo, en el año 2014, lo que pasó con la ley Pulpín, ¿no es cierto? En el Perú hubo un intento desde el Ejecutivo de una ley que iba a recortar derechos de los jóvenes, iban a ser prácticamente explotados en los centros laborales. Entonces sí hubo una respuesta, una movilización de jóvenes
que salieron a protestar, bloquearon la ley, pero luego de eso tampoco se generó un movimiento, o sea, no hubo una articulación, simplemente lograron el objetivo a corto plazo y se desmanteló poco a poco eso, ¿no? Entonces, viendo eso, viendo lo fragmentado que están las movilizaciones en distintas zonas del país, lo territorializados que son, caso de lo que ha pasado hace unos meses con la Oroya nuevamente, ¿no es cierto? El caso de la minería en la Oroya. Creo que es difícil hablar de que a partir de estas movilizaciones surja un proyecto mayor. O sea, yo creo que todavía estamos un poco lejos de eso y que es pronto para poder decirlo, ¿no? Si me permiten agregar una cosita más, hay una cosa que, bueno, en mi caso como antropóloga y después de haber trabajado tanto con poblaciones rurales, algo que a mí me llama mucho la atención es que la indignación que hubo en Lima por la muerte de los dos jóvenes que fueron reprimidos y asesinados injustamente en las protestas es completamente comprensible. Eso avivó más la protesta, hubo obviamente un rechazo a la represión, pero luego también han muerto jóvenes agricultores protestando en las carreteras por la situación injusta del empleo en las agroindustrias. En el caso de Virú al norte, en el caso de Ica al sur, han habido también dos personas asesinadas, una muy joven, y si bien esto generó cierto nivel de indignación, no provocó el mismo nivel de indignación, ni hubo una movilización masiva en la capital, en Lima o en otras ciudades, digamos, en apoyo a eso. Entonces yo creo que eso es muestra de cómo todavía hay estas grandes brechas y de cómo todavía nos falta mucho para hablar de un proyecto mayor o de un movimiento más articulado. O sea, la generación bicentenario no es tan inclusiva como podríamos desearlo. Y creo que es un poco el reflejo de lo que se ha construido en el país en las últimas décadas, ¿no? Y bueno, el rótulo también que se les pone de generación bicentenario, creo que habría que problematizarlo un poquito más, ¿no? Porque de lo que yo puedo conversar con varios jóvenes, de algunos, en fin, grupos que conozco, tampoco se sienten muy identificados con esta etiqueta, que la terminan encontrando un poco vacía. Bueno, fue el rótulo que alguien acuñó en una entrevista y como era, digamos, efectista, mediático, digamos, prendió, ¿no? Pero no necesariamente creo que todos los sectores de jóvenes se sienten vinculados con esta etiqueta que les han impuesto. Y respondiendo un poco a la pregunta de Evelyn, pues yo creo que si bien hay una preocupación en términos generales de lo que pasa con la política del país, o sea que sí, como digo, hay un hartazgo que respondieron ante este intento de ya grotesco de tomar el poder, ¿no?, de parte de estos grupos, creo que todavía hay una brecha bastante grande, ¿no?, entre estos jóvenes que son de una clase, creo, media, profesional, estudiantes o más urbanas, sectores medios, sí, también sectores más populares, pero todavía creo que hay una brecha con lo que es lo que se vive en otros lugares del país. O sea, hay un desconocimiento también de la realidad de otras poblaciones. Ejemplo muy concreto, hace unos meses hubo un terrible derrame, murieron indígenas en la comunidad de Cunico, ¿no es cierto?, en la Amazonía peruana, y en realidad esto casi no tuvo rebote en las redes sociales, más que en un pequeño grupo, no tuvo tampoco una respuesta, digamos, indignada en la ciudadanía o en los jóvenes en Lima, ni siquiera entre los jóvenes universitarios, y así como lo de Cunico, esto ocurre a cada momento en las zonas rurales del país, ¿no? Y con poblaciones campesinas, con poblaciones indígenas, y estos temas prácticamente no se conocen, ¿no? No los cubre los medios de prensa nacional, no circulan tanto en las redes sociales, entonces yo creo que hay una desvinculación todavía fuerte, ¿no?, entre estos jóvenes que efectivamente sí están preocupados por el país, pero que no ven todo el país en su magnitud. O sea, creo que eso también hay que decirlo, ¿no? Bueno, muchas gracias María Luisa por tu participación, por este intercambio de ideas. Creo que ha sido bastante enriquecedor y ha permitido, digamos, generar y mostrar la utilidad de las ciencias sociales para entender los movimientos de hoy en día y también generar
preguntas y formas de interrogación sobre estas dinámicas actuales. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Gracias a ustedes. Gracias. Entonces, bienvenido Jonathan Vega Esli y gracias por participar en esta Noche de las Ideas para hablar de las movilizaciones políticas y sociales del siglo XXI. Entonces, Jonathan, tú eres historiador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y candidato a magíster de investigación en antropología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo de Ecuador, y has sido becario del Instituto Francés de Estudios Andinos. Una primera pregunta sería, ¿cuáles son los temas que investigas y en base a qué conceptos principales y qué métodos? Sí, muchísimas gracias por la invitación, Arthur, Evelyn. En los últimos años, mi tema de investigación se ha concentrado en la ciudad de Lima, específicamente en las zonas marginadas y estigmatizadas de la ciudad. Y antes de mirar lo que usualmente hacían los científicos sociales que investigan Lima, es decir, observar la periferia, me concentré más bien en la zona central de la ciudad, aquella que supuestamente es un espacio homogéneo donde no existe pobreza, informalidad o precariedad, ¿no? ¿Y cuál es el lugar que elegí estudiar? Pues Surquillo, que es mi barrio, porque las trayectorias personales pues, también influyen en las decisiones a la hora de qué estudiar o cómo estudiarlo, ¿no? Cómo miramos. Y la curiosidad surge a partir de conversaciones informales con amigos, en donde nos reconocíamos como ser el lunar en medio de la opulencia de Lima, ¿no? Ya que estábamos rodeados por distritos como San Isidro, Miraflores, Surco, San Borja, ¿no? Y es a partir de este reconocimiento del desprestigio de Surquillo que busco preguntarme cuál es la imagen que se construyó sobre el distrito, ¿no? Y en base a qué, cuál fue el proceso, y yendo más a fondo incluso por qué y para qué se construye esta imagen. El método que utilizo, pues, en la investigación, intento romper las barreras epistemológicas que las disciplinas sociales construyeron para, siguiendo lo que plantea Bastien Bossa, abrir un campo de trabajo especializado en donde se puedan definir, según el criterio de la investigación, pues herramientas que sirvan para responder a una problemática, ¿no? En mi caso, intenté conciliar la antropología y la historia y encontrar vínculos en dos niveles. Un objeto, que es el pasado, y unas fuentes, que son documentos de archivo, periódicos, ¿no? Que parecieran presentarse como monopolio de los historiadores, pero interesan al común de los investigadores, ¿no? Así como los testimonios, que está muy asociado a la antropología, a la sociología, ¿no? Pero que también interesa a todos. Y a través de un método, que es la etnografía, a través del cual he recogido la información, a través de una vinculación con la gente que habita Surquillo, ¿no? ¿Y cuáles son los conceptos que utilicé? Pues, bueno, principalmente dos. El concepto de estigmatización, que, bueno, el primero es acuñado por Irving Goffman y reelaborado por Lloyd Wacquant para comprender problemas urbanos, y básicamente se refiere a que la estigmatización de un espacio físico puede llegar a denigrar simbólicamente a sus habitantes, ¿no? Y estos harán lo mismo con su barrio, y generará desconfianza o distancia social entre ellos mismos, entre los vecinos, ¿no? Y el segundo concepto es una categoría EMIC que se construyó a partir del trabajo de campo, en diálogo con quienes habitan Surquillo, y es el concepto de gente de mal vivir, que es un concepto que es usado para marcar distancia social entre ellos, ¿no? Porque frente a la estigmatización que sufre Surquillo, en la interna, entre los surquillanos, también se intenta marcar una diferencia, ¿no? Y esta categoría era usada en tono despectivo para referirse a un tipo de persona específica, ¿no? Asociado con valores o características, como delincuencia, consumo de drogas, alcohol, pobreza, mala educación o nula educación, e inmoralidades, ¿no? Entonces, esta categoría era una
categoría esencializada que simbolizaba la presencia de elementos nocivos en el distrito. Y evidencia una relación entre la calidad de gente, la localización de esta persona, la pobreza y la infraestructura urbana. Jonathan, y en ese contexto tan específico, ¿tú has podido observar la construcción de movimientos políticos o sociales específicos también? ¿O has podido observar en todo caso una participación de las personas que has entrevistado, de las personas cuyas vidas has observado en estos movimientos? Sí, el marco temporal de mi investigación va de 1949, que se crea el distrito de Surquillo, hasta 1974, año en donde se intentan hacer grandes esfuerzos desde la municipalidad y el gobierno nacional para cambiar la imagen de estos barrios, ¿no? Y justo en estos años pude identificar un movimiento muy fuerte de vecinos para distritalizar Surquillo. Estos vecinos, vecinas de sectores medios, bajos, sectores populares se organizaron desde finales de la década del 20 para exigir mejoras en su barrio, porque acusaban desatención del municipio al cual pertenecían, que era Miraflores. Y ellos estuvieron a punto de conseguir la digitalización en 1933, pero asesinaron al presidente. No pudo conseguir nada, siguieron persistiendo en su intento, y recién con Manuel Oria en 1949 logran distritalizarse, ¿no? Y persistieron y organizaron reuniones, asambleas, y los diarios de la época dan cuenta de eso, ¿no? Y los diarios de la época también dan cuenta cómo es que Pedro Beltrán, que es un oligarca agroexportador, les da una posibilidad para que puedan hacer resonar sus voces, ¿no? Y la ciudad entera los escucha. Y lo interesante es que, a pesar de la idea extendida de la romantización de los movimientos sociales urbanos, que dice que vencieron al Estado, se impusieron, ¿no? Más bien, aquí se da cuenta de alianzas entre sectores populares y gente que ocupa poder y cargos importantes, ¿no? Como Oria, porque se llegan a reunir con el mismísimo presidente o con Pedro Beltrán, ¿no? Entonces no es que el poder se aprovecha de los indefensos, ¿no? Sino que hay una relación, una alianza en donde hay un apoyo mutuo, digamos. Y en este comité de creación para independizar a Surquillo de Miraflores participa gente de sectores medios como Francisco Areníbar, Serafín Arroyo, que era un comerciante, era dueño de un grifo, Blanca Azcárate, que era dueña de un cine, y mucha gente, ¿no? Sin embargo, tras la declaración de la creación de Surquillo, los sectores dominantes, residentes y autoridades de Miraflores intentan desbaratar la decisión para que se vuelvan a redefinir los límites distritales. Entonces, porque parte de algunas urbanizaciones modernas pasaron a formar parte de Surquillo, y eso no gustó a los sectores acomodados, ¿no? Y querían volver a Miraflores por el estatus que significaba ser parte de Miraflores. Y lograron tumbarse rápidamente la decisión de Oria y retrocedieron. Y lo que pasó fue que en un lugar, que es Surquillo, se acumularon muchos problemas y desventajas, y en otro, en Miraflores, más bien grandes ventajas, ¿no? Entonces, bajo la bandera democratizadora, pues terminaron de excluir a una zona que ya tenía muchos problemas, ¿no? Después, los movimientos sociales en Surquillo buscan también reivindicar más mejoras en el barrio, incluso en los pueblos jóvenes que tiene Surquillo, porque además la gente se sorprende cuando se habla de pueblos jóvenes en la zona central, ¿no? En Surquillo o en San Borja, en San Isidro, que también los hay. Buscaron vivienda digna y reclamaron títulos de propiedad, ¿no? Y hasta, por ejemplo, hoy en día o de manera más actual, ¿quiénes son
¿Los actores son solamente vecinos o hay gremios, organizaciones de vendedores que se movilizan en Surquillo, según lo que tú puedes observar también desde tu mirada histórica? Sí, creo que el gran problema de Surquillo, bueno, y de Lima, y de Perú en general, es la desigualdad, ¿no? Y bueno, si antes había una diferencia clara entre Surquillo y Miraflores, ahora la hay en el Surquillo Viejo y en el Surquillo Nuevo, ¿no? El Surquillo Viejo es la zona más antigua del distrito. Y, y por ejemplo, de hace un par de años atrás, en la zona de Surquillo Viejo se han estado derrumbando quintas y callejones para construir edificios de departamentos, ¿no? Expulsando a los pobres y no dándoles oportunidad de conseguir otra vivienda, ¿no? Botándolos sin más. Y ha habido intentos de oponerse a esta situación, ¿no? Pero hay muchos lugares en Surquillo Viejo que aún no cuentan con títulos ni siquiera, ¿no? Entonces es difícil hacer un reclamo. Y bueno, y un problema grande también que se presentó fue con los mercados, ¿no? Que fueron satanizados por los medios de comunicación. Y en el caso de Surquillo, pues fue también presa de malas decisiones de las autoridades. El mercado San Felipe, que es el caso para el que escribí un pequeño texto, o sea, habían testeado a la gente allí e identificaron como 50% casi 50% de infectados. Y ante la presión mediática, pues el alcalde votó a toda esta gente y los expulsó de la calle. Y parecía hacerse la vista gorda de que ya desde hace 50 años atrás estaban ellos allí, ¿no? Y más bien fueron reubicados algunos, porque otros pues se quedaron sin posibilidad de seguir trabajando, ¿no? Algunos fueron reubicados a un pequeño parque, y ese es otro gran problema, ¿no? La ausencia de parques en Surquillo Viejo y quitando más bien espacios para la recreación de la gente. Eh, la verdad es que hubo, al parecer, un intento de reclamo, pero con esta reubicación creo que ya se calmó el asunto. Y más bien, estas calles que se dejaron libre ante la expulsión de los comerciantes, pues ahora se han convertido en pistas, ¿no? Y pistas de doble sentido, que por ejemplo la calle San Lorenzo, que cruza con otra pista de doble sentido, una calle muy estrecha, y es como si fuese una avenida, ¿no? Y ahora recién han puesto una pequeña, bueno, en la pista han habilitado un espacio para la gente, ¿no? Bancas y de palets, ¿no? Y algunas plantitas, y hay gente que va, porque hay gente que necesita, toda la gente necesita un espacio para recrearse y descansar, ¿no? Y en Surquillo Viejo no lo hay. Sin embargo, si hubiesen decidido firmemente en darle calidad de vida a la gente que vive aquí, pues hubiesen construido de frente una pequeña alameda, un parque, ¿no? O algo así, en vez de hacer pista y encima de esa pista habilitar algo, porque eso se desarma y ya está, y la gente sigue con ausencia de parques o espacios de calidad, ¿no? De lo que describes, podemos pensar que la población de Surquillo o de partes de Surquillo ese que han sido, digamos, bien abandonadas o bien mal servidas por las autoridades, habrán estado muy descontentas ahora en el 2020 con todo lo que pasó con la pandemia. Esas personas también participaron en las movilizaciones del mes de noviembre, cuando bastantes personas fueron a protestar los sucesos políticos del 9 y de las semanas que siguieron. Participaron, fueron muy activas en esos movimientos, o más bien tuvieron otra posición, digamos, frente a esas manifestaciones y movilizaciones. Sí, también manifestaron su repudio, su rechazo.
y muchos se manifestaron, porque claro, la gran cantidad de gente se congregó en el centro de Lima, ¿no? Pero algunos se fueron a otros puntos de la ciudad, por ejemplo, el Parque Kennedy, que también fue un espacio donde se protestó. Algunos surquillanos pues decidieron ir allá, otros también, claro, fueron al centro de Lima a manifestarse, y también se escucharon cacerolazos, y cacerolazos fuertes, o sea, no solo era una persona, eran muchas, manifestando su rechazo, ¿no? Imagino que, claro, el miedo por el contagio también empujaba a buscar otras formas para manifestar de todos modos su descontento, ¿no? Y eso fue básicamente la forma en la que se manifestaron. Y a partir de todo lo que sabes de la historia de Surquillo, de su organización social y política, ¿dirías tú que las movilizaciones del siglo XXI y en particular de las cuales hablamos del fines del 2020 son una nueva generación de movilizaciones o son parecidas a las del siglo XX? Bueno, son otras demandas, ¿no? Y claro, quizá ahora a través de nuevas herramientas, ¿no? Especialmente digitales. Justo la marcha de la que estamos hablando, pues, muy masiva, una difusión muy masiva a través de las redes sociales, ¿no? Incluso algunos investigadores hablaban de la generación TikTok, ¿no? Porque es a través de esta herramienta que muchos que utilizan esta plataforma pudieron convocar a gente, ¿no? Yo creo que sí hay diferencias en las demandas y también mucho en las herramientas que se utilizan, ¿no? Mucho más innovadoras. Y ahora la gran cantidad de manifestantes pues ha sido jóvenes, ¿no? Creo que entre los 18 y 25 años ha sido el 50%, 55% de manifestantes. Una gran cantidad también de ese porcentaje han sido mujeres. Y bueno, eso me parece muy importante de resaltar, ¿no? Y esas personas, ¿piensas que con el contexto actual de repente ese político, también de la pandemia, se han sentido ahora menos estigmatizadas por la sociedad en general? ¿Piensas que sus movilizaciones han tenido mejor acogida por la sociedad nacional y hay un cambio en la percepción de la sociedad en general hacia la población con las cuales has trabajado? Eh, yo creo que en parte sí. O sea, digamos, han ejercido ciudadanía, ¿no? Lo que me parece ahí importante resaltar también es que estas manifestaciones han sido estigmatizadas por medios de comunicación, ¿no? Y algunos personajes que han acusado a los jóvenes de ser terroristas, ¿no? Estar aliados con grupos terroristas. Y es muy fácil, pues, ¿no? Recurrir al miedo y al prejuicio para asusar a otra gente que pueda ver más bien expectante cómo se desarrolla esto y luego decir, ah, seguro son terroristas, seguro los financian tales personas, ¿no? Y siento que se ha apelado mucho a eso, ¿no? Y usualmente cuando hay movilizaciones sociales se apela al cuco del terrorismo, ¿no? De Abimael. eh, y eso pues resulta perjudicial, ¿no? Porque no se reconoce un movimiento justo que ya está de muchos años atrás decepcionado de la política, de las autoridades, de las instituciones, ¿no? Y finalmente, ¿qué evoca para ti el término de generación del bicentenario, del cual se ha hablado bastante? Ah, bueno, el bicentenario, pues es un término que me suena mucho por ser historiador, ¿no?
ahora están con muchas celebraciones por el Bicentenario. Y estas, bueno, celebraciones oficiales, pues, parecieran seguir el discurso oficial, ¿no? Creo que los jóvenes que se han salido a manifestar, o la gente que ya ha salido a manifestarse, muchos no se identificaban necesariamente con el término de generación bicentenario, ¿no? Porque creo que ya desde hace varios años, algunas décadas, pues, como mencionaba, o sea, vienen muy decepcionados de la política, de la participación en un partido como se hacía antes, ¿no? De las instituciones, de la corrupción presente, ¿no? Creo que por allí sí vi acuñado ese término de generación de bicentenario. Me parece que muchos jóvenes no se sentían identificados con ese término porque evocaba a una cuestión más oficial, ¿no? Porque están celebrando 200 años de la jura de la independencia de San Martín. Pero bueno, y esto me trae a colación también lo que siempre dice Cecilia Méndez, ¿no? Que se está celebrando un evento que no significaba realmente o sea, que no daba cuenta realmente de todo lo que implicó la independencia, ¿no? Porque se omiten pues los movimientos regionales en Cusco, en Tacna. Se omite mucho en la historia oficial estos movimientos, ¿no? Y siento que en parte, pues, por eso no hay una identificación tan clara con ese término, que es más bien más oficial, ¿no? Bueno, muchas gracias, Jonathan, por tu participación en esa serie de entrevistas. El caso que nos has presentado es realmente muy, muy interesante. Es un punto de vista muy, digamos, territorializado, que nos dice mucho también de las diferencias que podemos tener, no solamente entre Lima y las regiones, sino dentro de Lima misma. Vemos esas contradicciones, esa diferenciación, y tal vez también esas líneas, digamos, ese para el futuro, ¿no? Ese para qué bases ese tenemos para un futuro. Así que muy interesante, muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jonathan Vega Esli, por esa última entrevista. Muchas gracias a Ellen Combe, a María Luisa Burneo, a Moisés Rojas por su participación en esta serie de entrevistas. Y muchas gracias también a nuestro público, esperando que esas entrevistas también les hayan parecido interesantes como así nos pareció a nosotros. Muchísimas gracias a Jonathan Vega Esli, a Moisés Rojas, Ellen Combe y María Luisa Burneo. Esperamos que el video y las entrevistas sean del interés del público y agradecemos también a los que han tomado el tiempo de escuchar estas entrevistas. Muchísimas gracias. Hasta luego y muchas Hasta gracias. luego.